Hace 3 semanas, un viejo carpintero de Santa Rosa me entregó una carta mientras filmaba un segmento sobre los Fortines del Sur. No quiso decir de dónde la sacó. Solo dijo, si vas, no vuelvas de noche. Y no digas tu nombre en voz alta. La carta estaba fechada en 1867. Firmada por alguien llamado Silvestre Olmedo, un supuesto soldado del ejército paraguayo. Pero lo que más me intrigó fue lo que decía. Estamos apostados al borde del Tebicuari. El puesto no figura en los mapas, ni el mariscal sabe de él. Nos enterraron vivos antes de que llegara el enemigo. Algo nos hizo cavar, y ya no nos deja salir. Fue suficiente. Cargué mi cámara, la libreta de campo, y partí hacia el sur. El lugar mencionado no aparecía en ningún registro oficial, pero tras cruzar por caminos rurales y preguntar a peones de estancia, llegué a un claro olvidado entre Santa María y el río. Allí no había más que una arboleda espesa, en forma de media luna, y un viejo mástil carcomido por el óxido. Silencio. Total. Ni siquiera pájaros. Grabé mi llegada, tomé notas del terreno. A los pocos metros, encontré una zanja larga y profunda, como una trinchera, con tierra negra todavía removida. ¿Después de más de un siglo? La señal del celular desapareció apenas pasé el borde de la arboleda. Intenté no inquietarme. Cuando encontré la primera cruz de hierro torcida, enterrada a medias, supe que no estaba en un lugar cualquiera. Esa noche, me quedé en la camioneta. Pero el sueño no vino. A las 3:17 de la mañana, escuché lo que pensé que eran ramas cayendo. Luego pasos. Luego una voz, clara, masculina, presente en armas. Salté de la cama improvisada. La niebla había descendido. El aire olía a pólvora, a sangre vieja. Tomé la cámara, la linterna, y salí. Lo que vi, no puedo explicarlo bien. En medio de la zanja, había una figura sentada. Vestía un uniforme raído, el kepi ladeado, la piel gris como la tierra. Levantó la cabeza y me miró. ¿Fabián? Dijo. Me congelé. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque ya estuviste acá. Retrocedí. Pero cuando me giré, el paisaje había cambiado. Los árboles estaban más juntos. El cielo, rojo, como al atardecer, pero no era hora. En el aire flotaba un canto fúnebre, algo en guaraní que no entendía pero que me helaba la sangre. Intenté volver al vehículo, pero el camino, ya no estaba. Desde entonces, estoy aquí. Grabando. Escribiendo. Cada noche se repite. El mismo grito. Las mismas pisadas. El mismo rostro que me llama desde la trinchera. Hoy descubrí que mi cámara tiene una nueva carpeta. Videos que yo no grabé. En uno de ellos, estoy durmiendo, y alguien se asoma por detrás, vestido de general. Su rostro es el mío. Donde la tierra no sana. Capítulo 1. La noche que nunca termina. Mi nombre es Fabián Vera. Si estás escuchando esto, es porque, bueno, ya no sé qué pensar. Hoy descubrí algo terrible, y necesito contarlo. No es una historia de fantasmas o leyendas urbanas. Es algo real, y si me estás escuchando, estás en peligro. Quiero que recuerdes este nombre, el puesto de avanzada de Tebicuari. Recuerdo la primera vez que vi el campamento, a lo lejos, cuando la niebla todavía se alzaba en la mañana. Parecía normal, un puesto abandonado, sin rastro de vida. Pero el aire era diferente. No tenía el mismo peso que otros lugares en los que había estado. No estaba vacío, sino que, estaba vacío en un tiempo diferente. Decidí quedarme por la noche, porque era lo que había planeado. Quería grabar más, examinar el terreno. Durante el día, todo parecía común, hasta que caí en cuenta de algo extraño, las huellas. En toda la zona, las huellas de botas eran recientes. No de soldados brasileños, ni de paraguayos, algo más, o alguien más. Dejé mi cámara encendida, grabando sin parar mientras exploraba más a fondo las trincheras. Encontré una cueva improvisada que tenía un polvo negro pegado a las paredes, un polvo como si fuera ceniza,
pero no podía haber fuego cerca, no entendía. Mis dedos se cubrieron de esa ceniza al tocarlas. Y entonces lo vi. Era solo un destello al principio, un destello de luz al fondo de la trinchera. Pensé que era un reflejo de mi linterna, pero algo me hizo avanzar. Cuando llegué hasta ese punto, vi que en el centro de la trinchera había una piedra triangular. Algo me impulsó a agacharme, y al tocarla, todo cambió. Mi cámara empezó a parpadear, a mostrar distorsiones, como si estuviera capturando imágenes que no deberían existir. Fue entonces cuando escuché el grito. Era un grito militar, una orden, una frase en guaraní, al frente. Fuego. Pero no había nadie. Solo la niebla. Solo el eco de algo que no se había ido. Fui hacia el sonido. A medida que me acercaba, la niebla se volvía más densa. Y entonces me di cuenta de que no caminaba solo. Podía sentir la presencia detrás de mí. Podía escuchar los pasos, pero no giraba. No quería ver que estaba allí. Corrí. Vi la silueta de alguien, con un uniforme que no reconocía. Caminaba erguido, con la cabeza ladeada, como si no se diera cuenta de que yo estaba allí. Y luego, escuché lo peor. El sonido de un disparo. No estaba seguro de qué estaba sucediendo, pero pude ver que la figura caía. Cuando me acerqué, vi un rostro empapado en sangre, el rostro de un hombre con un uniforme paraguayo. Él me miró, pero no dijo nada. Su boca no se movía, pero sus ojos, esos ojos me llamaron por mi nombre. Fabián, susurró. Fue la última vez que escuché mi nombre. Desperté en el mismo lugar donde había caído la figura. La trinchera estaba igual, pero las huellas eran diferentes, más frescas, como si alguien hubiera caminado allí justo antes que yo. Aterrorizado, me levanté y caminé hacia la salida del campamento. Pero no había salida. El campamento estaba diferente. La niebla no se disipaba. La luz del sol no tocaba la tierra. A medida que avanzaba, sentí que todo estaba en su lugar, pero no lo estaba. La cámara estaba encendida, grabando. Pero no la había encendido yo. En el video, mi rostro estaba pálido, como si algo me estuviera absorbiendo desde adentro. Vi mi reflejo en la pantalla del dispositivo. Y al fondo, en el video, aparecieron otras figuras, más figuras. Soldados. Varios, con sus fusiles, mirando al frente. Sin moverse. Estaban parados en la misma posición, como estatuas. Pero sus ojos se fijaron en mí, como si me estuvieran esperando. Quise huir, pero no pude moverme. Algo me ataba al suelo. Me quedé allí, inmóvil, y por unos segundos, escuché el sonido de las campanas, como si fuera una llamada a la guerra. Pero no había campana cerca. En ese momento, todo comenzó a distorsionarse. Las figuras en el video ya no se veían estáticas, sino que se movían en un bucle. Podía ver cómo marchaban, cómo cargaban sus armas, cómo caían. Todo sucedía una y otra vez, en un ciclo sin fin. Aterrorizado, corrí hacia el río. Pero el río ya no era el mismo. No era el Tebicuari que conocía. Era más oscuro. El agua no fluía, solo se estancaba. Y ahí, en la orilla, vi el rostro de un hombre. Era Silvestre Olmedo. El soldado de la carta. Estaba de pie, mirándome. Me acercé lentamente. Quería preguntarle qué estaba sucediendo. Pero cuando me acerqué lo suficiente, vi el reflejo de mi propio rostro en el agua. Yo, no estaba allí. Algo de mí se había quedado atrapado en ese lugar. Ahora, aquí estoy, grabando, escribiendo. He intentado salir, pero cada vez que lo hago, termino de nuevo aquí. El bucle se repite. No puedo decir si he estado aquí por horas, días o años. Todo lo que sé es que algo me espera. Y tú, que estás escuchando esto, quizás seas el siguiente. Capítulo 2. El mapa de los muertos. Me fui del campamento apenas el sol asomó entre la neblina. No dormí. No pude. Y aunque juraría que estuve atrapado allí toda la noche, mi reloj marcaba solo 1 hora desde mi última grabación.
Aún tenía polvo negro en las manos. Las huellas que vi ya no estaban. Pero el rostro del soldado seguía vivo en mi memoria, y su voz, llamándome por mi nombre, se repetía en mi cabeza como un eco maldito. Conduje sin rumbo fijo. Quería alejarme, pero algo me jalaba hacia el este, como si hubiera más que descubrir. Llegué a San Ignacio, buscando alojamiento. Alguien me habló de una casa antigua reconvertida en hospedaje. Allí, entre mates y una charla informal, el dueño, un señor de apellido Ramírez, notó mi acento de capital y mi grabadora. Me preguntó si era periodista. No exactamente, le dije. Documentalista. Estoy tras rastros de campamentos olvidados de la Guerra Grande. Se quedó callado por un momento. Luego dijo algo que no entendí del todo: entonces tarde o temprano vas a encontrar la sombra del Regimiento 72. No le di importancia, al principio. Esa noche, en la Biblioteca Municipal de San Ignacio, pedí revisar los archivos históricos. Viejos mapas, correspondencias y registros de entierros de campaña. Todo era impreciso. Los nombres de los campamentos no coincidían con la geografía actual. Muchos estaban marcados, tachados, vueltos a marcar con otro nombre, y luego simplemente, borrados. Un cuaderno me llamó la atención. Estaba forrado en cuero oscuro, sin título. En su interior, la letra era densa, forzada, escrita con plumilla. Era un diario de campo firmado por el capitán Segundo Alvarenga, fechado en abril de 1868. El lugar de origen decía: puesto de avanzada Ñupuao, zona pantanosa, acceso por el cauce muerto del Tebicuarumí. Ese nombre no figuraba en ningún otro registro. Las anotaciones eran cada vez más incoherentes. Los hombres no duermen. Dicen ver luces en la niebla. Algunos hablan en sueños con los muertos. El sargento Olmedo cavó con las uñas buscando algo que dice haber enterrado en otra vida. Anoche una patrulla no volvió. En su lugar regresaron 3 figuras vestidas como nuestros hombres, pero nadie las reconoce. Sus ojos no reflejan luz. Caminan en círculo. Uno susurró: esta no es la primera vez que morimos aquí. El mapa cambió. Lo juro. La colina que estaba al norte apareció al sur. Los ríos fluyen al revés. Estamos en tierra sin dirección. Era imposible leer eso sin sentir un escalofrío. Lo más inquietante fue la última página, un croquis mal dibujado, que no correspondía a ningún plano conocido. Un triángulo irregular, con 3 puntos señalados, Tebicuari, Ñupuao, y un tercer lugar marcado solo como Refugio 72. Al lado, escrito con trazos temblorosos: solo cuando la sangre se mezcle con el barro el ciclo se abrirá. El Regimiento 72 no debe regresar. Guardé todo. Escaneé el diario. Tomé fotos del mapa. Tenía que volver a Asunción y organizar el material, pero el impulso de seguir fue más fuerte. Volví a cargar mi equipo y tomé rumbo al sur. Buscaba el acceso al Tebicuarumí, como decía el diario. Crucé por caminos secundarios, casi sendas, bordeando zonas agrícolas abandonadas, hasta llegar a una zona conocida como Paso Ju, una tierra baja y barrosa. Allí, encontré lo imposible: un campamento en ruinas, con estandartes paraguayos, ennegrecidos por el tiempo, clavados todavía en el suelo. No era una reconstrucción. Aquello tenía la energía de lo congelado, no de lo restaurado. Como si alguien, o algo, se hubiera ido apenas minutos antes de que yo llegara. Y en el centro del campamento, una piedra triangular. Otra vez. La misma piedra de Tebicuari. Y entonces supe: no era un solo campamento maldito. Era una red. Un conjunto de puntos mal alineados en la geografía. Una geometría rota, una cartografía que no responde a la lógica. Y entre esos puntos se mueven los ecos de una guerra que nunca terminó, de soldados que murieron sin saberlo, atrapados en bucles por traiciones, pactos o rituales olvidados. Escuché una marcha militar. Pero no había viento. Los estandartes se movían. Y detrás de uno, vi una figura, observándome. Era él. El mismo rostro del soldado de Tebicuari. Solo que esta vez, sonreía.
Capítulo 3. La Iglesia de los Nombres Borrados. Misiones tiene pueblos que no figuran en mapas. Caminos que solo existen si los recordás. Pregunté por Ñupuajo en una estación de servicio cerca de Santa Rosa. El hombre que me atendió dijo que no, que eso no existe, y luego, al verme mejor, murmuró algo mientras me daba el vuelto. Si va por el camino rojo, no mire a los lados. Solo mire al frente. No entendí en ese momento. Pero a los 10 minutos de andar, la ruta de tierra roja parecía estirarse como si no tuviera fin. Árboles retorcidos formaban arcos por donde el sol no pasaba. Al final de un recodo, vi un cartel oxidado apenas sostenido, Yaguaró. Pero el pueblo parecía detenido en el tiempo, casas vacías, postes inclinados, una plaza sin niños. Y en el centro, lo que quedaba de una iglesia jesuítica. De piedra negra, erosionada por siglos. Con una cruz tallada que no era católica. No exactamente. La puerta estaba abierta. Dentro, el silencio era más espeso que el aire. No había bancos. Solo una mesa de altar con símbolos tallados, círculos cruzados, triángulos invertidos, un ojo con lágrimas grabado al revés. Y detrás del altar, una trampilla de hierro. No estaba cerrada. Bajé con la linterna. El subsuelo estaba seco. Al fondo, una caja de madera cubierta por una manta de bandera paraguaya, desgastada. Adentro, papeles, hojas sueltas, un diario. Y un nombre, Padre Eulogio Duarte. Lo abrí, y supe que había encontrado algo prohibido. Hoy enterramos a 23 hombres del Regimiento 72. No cayeron por metralla ni por enfermedad. Murieron desfigurados. Como si el tiempo los hubiera masticado. Uno hablaba en guaraní antiguo, como los que vinieron con los jesuitas. Otro tenía 2 placas de identificación, una del presente y otra con fecha de 1932. El capitán Ortega ordenó ocultarlo. Dijo que esto no debe repetirse. Que el Regimiento 72 debía quedar aquí, sellado. Ya hicimos el pacto, dijo. Pero yo escuché al soldado Tamay cuando gritó antes de morir, volveremos cada vez que la sangre no se lave. El resto del diario era ilegible. Manchado. Quemado en los bordes. Pero en la última hoja, escrito con otro tipo de tinta, más reciente. Si estás leyendo esto, no lo sigas. Ellos ya saben que sabes. Apagué la linterna. Por un instante. Silencio total. Y entonces oí los pasos. No en el piso, en las paredes. Como si alguien caminara por dentro de la piedra. Susurros. Risas ahogadas. El tintineo de medallas. Corrí hacia la salida. Al llegar a la plaza, el pueblo ya no era el mismo. Había banderas del siglo XIX colgadas en las casas. En la plaza, un grupo de soldados marchaba en silencio. No me miraban. No hablaban. Solo uno se detuvo. El mismo rostro. El mismo uniforme. La sonrisa torcida. El mismo soldado que vi en Tebicuarí, pero ahora tenía mi cámara en las manos. No podía ser. Volví a parpadear. Y todo desapareció. Otra vez el pueblo vacío. Otra vez el cartel oxidado. Pero ahora decía algo distinto, Yaguaró, Regimiento 72. Entrada prohibida. Zona de riesgo histórico militar. Volví al auto. El diario del padre Eulogio estaba todavía conmigo. Pero cuando lo abrí, las páginas estaban en blanco. Capítulo 5. La primera vuelta del buque. Amanecía por segunda vez sin que Fabián pudiera recordar el día anterior con claridad. Desde la revelación del rosario, su percepción del tiempo era cada vez más frágil. Las agujas de su reloj se detenían, luego avanzaban en reversa. Su grabadora emitía murmullos entrecortados de voces que nunca registró. El mapa proyectado en la losa de Tacuarí desapareció con el sol, pero en la memoria de ambos quedó grabado con precisión inquietante. Lía, dibujante experimentada, lo bosquejó sobre papel pergamino, y notó algo más,
el punto central del diseño no correspondía con coordenadas geográficas, sino con un patrón solar antiguo. Era un sitio alineado con los solsticios, como si la naturaleza misma conspirara para ocultarlo. Ese sitio era llamado por los ancianos del sur como Caray Ñembo Hassá, el paso del Señor Oscuro, aunque nadie parecía recordar su ubicación exacta. Algunos aseguraban que estaba cerca de la frontera con Argentina, en un claro entre dos montes densos, donde los perros no ladraban y los relojes nunca funcionaban. Tras cruzar Pirapó e internarse en zonas donde ni el GPS osaba cargar mapas, llegaron a un sendero de tierra roja invadido por raíces negras. A lo lejos, una cruz torcida indicaba un camino secundario, con una inscripción grabada. Aquí se narra lo que no debería ser cierto. Avanzaron a pie, dejando el vehículo atrás, guiados solo por el dibujo de Lía y el instinto de Fabián, que comenzaba a sentirse más como recuerdo que como pensamiento. El paisaje cambió. Los árboles se torcían en ángulos imposibles. El viento soplaba sin dirección fija. Fabián sacó su brújula, la aguja giraba como poseída. Por primera vez, Lía dudó. ¿Y si el lugar no está adelante, sino encima de nosotros? ¿O dentro? Entonces lo vieron. Un claro de forma circular, demasiado perfecto para ser natural. Al centro, una estructura de piedra con forma de altar, ennegrecida por el fuego. A su alrededor, 12 marcas en el suelo, como huellas de carretas girando en círculos. El lugar coincidía con el centro del mapa, el nodo maldito. Cuando dieron el primer paso dentro del círculo, todo cambió. No hubo viento. No hubo sonido. Solo el pulso de Fabián acelerándose como si su corazón intentara huir de su pecho. El cielo adoptó un tono ambarino, como si el tiempo mismo se detuviera. Lía se llevó la mano al rosario, que empezó a emitir un leve calor. Al tocar el medallón, una imagen se materializó ante ellos, una visión fugaz de soldados marchando eternamente en la misma ruta, repitiendo pasos sobre tierra que jamás se endurecía. Al frente, una figura borrosa sostenía una bandera sin escudo, hecha jirones. El aire se volvió más denso. Fabián cayó de rodillas. Escuchó pasos a su alrededor, pero no había nadie. Lía gritó su nombre, pero su voz salía distorsionada, como si hablara bajo el agua. Y entonces, todo volvió a empezar. Estaban otra vez al borde del claro, como si nunca hubieran entrado. Mismo cielo. Mismo instante. El altar seguía allí, pero el rosario ya no calentaba. Al mirar su reloj, Fabián comprendió, habían retrocedido exactamente 24 minutos y 9 segundos. ¿Nos devolvió?, preguntó Lía. ¿O seguimos adentro? Fabián se giró lentamente. En el árbol más cercano, algo que antes no estaba colgaba, un estandarte militar deshilachado, marcado con un número apenas visible bajo la sangre seca, 72. No era una ilusión. Era una advertencia. Y el bucle apenas comenzaba. Capítulo 6. El juramento de los que nunca volvieron. El estandarte aún goteaba. No por humedad, ni por la bruma del amanecer. Sangraba. Como si el tiempo no hubiese pasado para él. Fabián lo arrancó con manos temblorosas mientras Lía marcaba con tiza el perímetro del claro. Sabían que al cruzarlo otra vez, el ciclo comenzaría de nuevo. Pero esta vez, estaban preparados. Si no podemos romper el bucle desde afuera, tal vez podamos hacerlo desde adentro, dijo Fabián, observando el altar. Lía asintió y, con una linterna UV que llevaba para sus estudios de arte sacro, volvió a iluminar el rosario. Esta vez, no apareció un mapa. Sino palabras. Los nombres son las llaves. El regimiento es la cerradura. Los dos se miraron. Había una lista de nombres grabada en el reverso del estandarte, ocultos bajo capas de barro seco y hollín. Eran más de 100. Nombres de soldados, pero también de religiosos, enfermeros, y un escribano. Todos unidos por una sola línea grabada a fuego. Juraron quedarse. Juraron sellar el paso. Dentro del círculo, cada intento de atravesar el altar los devolvía al inicio del ciclo, siempre 24 minutos y 9 segundos antes.
Pero algo cambió al tercer intento. Las visiones se intensificaron. Vieron fogatas encendidas en los árboles. Escucharon rezos en guaraní antiguo y el tañido de una campana que no existía. En el cuarto ciclo, Fabián despertó con tierra bajo las uñas y una carta arrugada en el bolsillo. No la había tenido antes. Era escrita con pluma, fechada en 1869, firmada por un tal padre Esteban Garay, capellán del Regimiento 72. Nos han encomendado custodiar este umbral no por gloria ni deber, sino porque nadie más aceptó la condena. Fuimos elegidos por estar ya muertos en espíritu. Juramos sellar el paso. Juramos caminar eternamente hasta que el pacto sea redimido por quienes reconozcan los nombres y devuelvan la historia. Si alguien encuentra esto, busque la capilla de las sombras. Allí yace el corazón sellado. Y el último nombre jamás leído. Tenemos que buscar esa capilla, dijo Lía, ya con el rostro marcado por los bucles, los ojos más hundidos, las palabras más lentas. ¿Dónde queda?, preguntó Fabián. Ella dudó. Y entonces lo vio. Un símbolo en la carta, igual al grabado en el medallón del rosario, una cruz jesuítica invertida sobre un campo de maíz. Lía recordó un documento que su abuelo ocultaba bajo el piso de su antigua casa en Bella Vista, un mapa incompleto con ese mismo símbolo, tachado con la frase demasiado tarde. Salieron del claro justo antes de cruzar el límite de los 24 minutos. Las hojas temblaron. Un silbido cruzó el aire. Detrás de ellos, por primera vez, algo los siguió fuera del círculo. No lo vieron. Pero el sonido de las botas resonando sobre barro era inconfundible. El ciclo se había roto, pero algo también había escapado. Y ahora, tenían una nueva misión, encontrar la capilla de las sombras, el corazón oculto del pacto, y leer el último nombre antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 7. La capilla de las sombras. La ruta de tierra se fue desvaneciendo a medida que el sol ascendía. Lía conducía con el rosario colgado del espejo retrovisor, como si la piedra central supiera hacia dónde guiarles. Fabián sostenía el mapa viejo del abuelo de Lía, comparando los accidentes geográficos con una cartografía que ya no coincidía con la realidad actual. Habían cruzado la línea entre lo físico y lo espiritual. Los árboles parecían más altos. El viento, más espeso. A lo lejos, torres en ruinas emergían entre la vegetación. Y justo antes de que el GPS muriera del todo, apareció el nombre, Arapotii, un caserío no registrado en ningún censo moderno. Al llegar al pueblo, fueron recibidos por el silencio. Las casas estaban en pie, pero deshabitadas. Puertas abiertas, mesas puestas, radios aún enchufadas a tomacorrientes que ya no funcionaban. Era como si sus habitantes hubieran desaparecido en medio de un día cualquiera. En el centro del poblado, la vieron, una iglesia de piedra negra, cubierta de enredaderas, sin cruz en lo alto. Solo un símbolo tallado en su frontón, la misma cruz jesuítica invertida sobre un campo de maíz. «Es ella», murmuró Fabián. «La capilla de las sombras». Adentro, la oscuridad era densa. Lía encendió una lámpara portátil. El altar estaba agrietado, con huellas de fuego en sus bases. A los costados, nichos abiertos mostraban restos de libros, cálices rotos y relicarios sellados con cera roja. En el fondo del recinto, una cripta descendía en espiral, tallada directamente en la roca. Bajaron en silencio. Allí encontraron una pequeña biblioteca, manuscritos militares, cartas privadas y una bitácora marcada con sangre seca. Fabián leyó en voz alta. Regimiento 72. Campamento de San Pedro, 1869. El enemigo no fue brasilero ni argentino. Fue el tiempo. Fuimos obligados a sellar una grieta, una línea abierta entre las batallas, donde la muerte no tenía final. Juramos detener el paso del otro lado. Y por eso, ninguno regresó. Ni debía hacerlo. Para romper el lazo, los nombres deben ser leídos, uno a uno, por sangre no derramada. Por sangre no derramada, repitió Lía. ¿Será por nosotros? Fabián asintió.
Entonces, abrieron una caja de plomo, cerrada con un sello eclesiástico. Dentro, estaba la lista completa de nombres, junto con un relicario con la inscripción: hasta que el último sea pronunciado al amanecer, frente al sol. Pero el relicario estaba incompleto. El último nombre había sido arrancado. Cuando subieron nuevamente al templo, ya no estaban solos. Una figura alta y oscura se alzaba junto al altar. No tenía rostro, solo una bruma de cenizas y huesos, y en su pecho colgaba una versión marchita del estandarte del Regimiento 72. No avanzó. Solo los miró. Y dijo con una voz que resonó en sus cráneos: uno falta. Después desapareció. Fabián y Lía supieron entonces que su búsqueda no terminaba allí. El último nombre era la clave para romper el pacto, y si no lo encontraban a tiempo, el ciclo no solo continuaría, se expandiría. Ya no solo atraparía soldados. Atraparía pueblos enteros. Y la cartografía distorsionada no era solo un efecto visual. Era un mapa de territorios sellados por el pacto, diseminados por todo el sur de Paraguay. La cuenta regresiva había comenzado. Capítulo 8. El cuartel de los que no marchan. El sol caía lento sobre Encarnación, tiñendo de rojo los muros desvencijados del antiguo cuartel del sur, hoy rodeado de maleza y silencio. Pocos lo recordaban. Menos aún se atrevían a acercarse. Decían que por las noches se escuchaban pasos marchando, pero nunca se veía a nadie. Fabián y Lía llegaron con el corazón tenso. El nombre perdido, el último del Regimiento 72, podía estar allí, enterrado entre papeles podridos y piedras frías. Entraron forzando una reja oxidada. Dentro, las habitaciones estaban en ruinas, llenas de polvo, pero algo se sentía demasiado ordenado, como si el lugar siguiera esperando a sus ocupantes. Había botas alineadas bajo camas vacías, diarios sobre escritorios, tinteros aún con tinta. En un salón central, descubrieron una galería de retratos sin rostros, donde cada marco mostraba una silueta militar, pero el rostro estaba rasgado. Todos menos uno. Un hombre de mirada intensa, con el uniforme del Regimiento 72. En la pequeña placa debajo: Capellán Mayor Tomás Núñez. 1870. Es él, susurró Fabián. El que escribió los documentos. En el subsuelo del cuartel, encontraron una puerta oculta tras un armario derrumbado. Bajaron por una escalera de hierro que crujía con cada paso. Allí, en una habitación circular con vitrinas rotas y archivos empolvados, hallaron lo impensable. Un mural oculto, cubierto con una lona húmeda. Lo despejaron y vieron la pintura, una figura encapuchada con una cruz invertida tatuada en la frente, entregando un pergamino ensangrentado a una hilera de soldados. Encima de ellos, escrito en guaraní antiguo que pude traducir como: nuestra tierra habla del sol. Escuchen y salgan. A los pies del mural, una urna de metal con un mecanismo extraño. Cuando Fabián introdujo el relicario encontrado en la capilla de las sombras, el mecanismo giró y se abrió. Dentro, había un solo papel, con una escritura temblorosa. Yo, Tomás Núñez, sacerdote, testigo del Regimiento 72, dejo este nombre que me fue prohibido pronunciar. Capitán Eloy Samaniego. El último nombre. Al leerlo en voz alta, la temperatura bajó drásticamente. Desde los muros, comenzaron a emerger manos translúcidas, como si quisieran aferrarse a la realidad para no volver a la grieta. Una voz lejana repitió: ahora saben. Pero deben elegir. Fabián y Lía escaparon del cuartel mientras las sombras empezaban a consumirlo, como si el nombre hubiera sido la última bisagra que sostenía ese sitio en el mundo. Desde una colina cercana vieron cómo el edificio se disolvía en el aire, dejando un hueco en la tierra, y una extraña figura grabada en el suelo, parecida a un sol de 13 puntas. Ese símbolo aparecía también en el mapa oculto por el rosario. Ahora sabían a dónde debían ir, al centro del ciclo. El lugar donde el pacto fue sellado. Y donde el tiempo ya no obedecía a nadie. Capítulo 9. El ombú de los días rotos.
El mapa revelado por el Rosario los guiaba hacia una región entre San Pedro del Paraná e Itapúa Potíi, una zona que no figuraba con claridad en los mapas actuales, cubierta por maleza espesa y selva densa, donde alguna vez se libraron combates menores durante la retirada paraguaya de 1869. La zona era conocida por los lugareños como el Viento Oscuro. El camino hasta allí fue un laberinto de veredas cerradas, señales contradichas y pobladores que no querían hablar. Uno de ellos, un anciano de mirada vacía, solo susurró: «Ese monte no tiene tiempo. Lo que entra, no vuelve igual». Fabián y Lía llegaron al borde de un bosque abrumadoramente silencioso. Allí, en el centro, según el mapa, debía estar el corazón del ciclo. A cada paso, el entorno parecía deformarse. Los relojes no funcionaban. El sol se deslizaba de un punto a otro del cielo en segundos. Y en las raíces encontraban casquillos oxidados junto a hojas verdes recientes, como si la batalla siguiera ocurriendo en alguna dimensión invisible. La vegetación era cada vez más intrincada, hasta que dieron con una loma empapada de niebla, en cuyo centro crecía un ombú gigantesco, retorcido y negro. Bajo sus raíces, sobresalía la piedra pulida de un antiguo campamento militar, con restos de trincheras y señales quemadas. Al acercarse, vieron que el ombú tenía inscripciones talladas en su corteza. Capitán Eloy Samaniego. Aquí ofrecimos la sangre para cerrar el tiempo. Aquí empieza. Aquí termina. Aquí vuelve. Y al pie del árbol, se alzaba una cruz torcida clavada sobre un montículo. Este es el lugar, dijo Fabián con un hilo de voz. El ciclo se selló aquí. Al caer la noche, una espesa bruma cubrió el claro. Y comenzaron a escucharse ecos de tambores de guerra, gritos en guaraní, galopes invisibles. De pronto, una figura emergió del bosque, un soldado con el uniforme del Regimiento 72, con el rostro incompleto, solo sombras donde deberían estar los ojos. Se acercó sin mirar a Fabián ni a Lía, alzó una mano y les entregó una vieja libreta de campo militar, con páginas aún intactas. En la última, escrita con desesperación. Intentamos sellarlo, pero nos condenamos al ciclo. Solo el sacrificio de uno más puede cerrarlo, o abrirlo para siempre. La figura se deshizo en polvo. El cielo cambió de color. Amanecía y anochecía en segundos. El tiempo colapsaba. Todo se derrumbaba y volvía a construirse. Fabián cayó de rodillas. Vio escenas de guerra mezcladas con su propia vida, soldados marchando en círculos infinitos, gritos que salían de su propia garganta, como si él mismo hubiera estado allí. Lía lo sostuvo. Su voz era lo único que aún sonaba firme. Fabián. No es el final. Aún no sabemos quién fue el que inició el pacto. Entonces, el ombú comenzó a sangrar. Un hueco se abrió entre sus raíces, revelando una cripta enterrada bajo la tierra, marcada con el símbolo del sol de 13 puntas. Dentro, escaleras talladas en piedra descendían hacia un sitio donde, al parecer, el pacto original se había sellado. El corazón del ciclo los esperaba. Y ellos decidieron entrar. Capítulo 10. El legado del primer sello. Los escalones descendían hacia la tierra como una espiral de piedra tallada con símbolos que mezclaban escritura guaraní antigua, cruces jesuíticas y líneas militares. Cada paso que Fabián y Lía daban hacia las entrañas del ombú, el aire se volvía más denso, como si la historia misma los envolviera en sus vapores oscuros. No había luz, pero el rosario de Lía brillaba con un resplandor tenue. A cada giro del descenso, aparecían más nombres, tallados a sangre, no tinta, nombres que Fabián había visto en viejos documentos, en lápidas olvidadas, en sueños que no eran suyos. Esto es una cripta, pero también una cárcel, susurró Lía. Al fondo, hallaron una sala circular. En el centro, un altar de piedra cubierto con estandartes podridos del Regimiento 72. Rodeándolo, figuras esculpidas en posiciones de súplica, y en la pared, una gran inscripción. Aquel que recuerde lo que no vivió, será llamado a cerrar lo que se abrió. Fabián se acercó temblando. En el altar, había un diario viejo, cubierto de tierra. Al tocarlo, una oleada de visiones lo atravesó.
Campo de batalla, 1869. Él estaba allí. No como historiador, sino como un niño. Un niño que no murió. Un capitán lo protegió, lo escondió, y antes de caer, le puso un rosario en el cuello. Tu sangre es testigo, tu memoria es sello. Aquel niño sobrevivió. Creció con otro nombre. Su descendencia olvidó todo, hasta que Fabián nació. Él era el último eslabón del pacto. No por elección. Por linaje. Lía lo sostuvo al verlo caer de rodillas, sangrando por la nariz, ojos llorosos. Fabián no hablaba. Pero en sus manos sostenía un nuevo fragmento del diario, que había surgido entre las piedras. Cuando el último portador del sello descienda al altar, el ciclo podrá romperse si sacrifica el recuerdo o se entrega a él. El regimiento no está muerto. Solo espera su orden final. Fabián miró a Lía. Mi tatarabuelo no era un soldado. Era el niño que sellaron en el centro del ciclo. Yo soy el sello. De pronto, el altar comenzó a abrirse. Desde su interior, emergieron ecos vivos, espectros de soldados en fila, envueltos en humo, avanzando sin fin. Todos llevaban el mismo escudo, Regimiento 72. Y todos miraban a Fabián. Lía gritó, el rosario brilló con fuerza, y el mapa se reveló una última vez, un punto final marcado en rojo, cerca del Parque Nacional San Rafael, un sitio que el abuelo de Lía había nombrado en sus notas como el Ojo de la Sangre. Allí se daría la última oportunidad de romper el ciclo. Pero para llegar, Fabián tendría que tomar una decisión, aceptar su rol como testigo final, o convertirse en el nuevo comandante del Regimiento 72 y continuar el pacto, por la eternidad. El silencio de los espectros esperaba su respuesta. Capítulo 11. El Ojo de la Sangre. El viaje hacia el Parque Nacional San Rafael fue silencioso. Fabián y Lía ya no hablaban como antes. Las visiones lo habían dejado a él marcado, con un temblor en las manos que no era solo físico. El tiempo parecía agrietarse a su alrededor, relojes que retrocedían, radios que emitían voces de otras décadas, árboles que sangraban savia oscura al atardecer. Con la llegada a San Rafael, el aire se volvió más espeso. La selva susurraba, pero no con viento, sino con cantos de soldados antiguos, oraciones deformadas por siglos. Guiados por el mapa revelado en el rosario, llegaron a una hondonada cubierta de raíces y piedras musgosas. En el centro, un espejo natural de agua rojiza, el Ojo de la Sangre. Fabián sintió que algo lo llamaba. Se acercó sin dudar. Lía lo tomó del brazo. Está sangrando otra vez, dijo con miedo. No importa. Ya no hay vuelta atrás. El espejo vibró. Desde sus profundidades emergió un muro de imágenes, batallas, pactos, sangre firmada en cruces, curas bendiciendo fusiles, fantasmas arrastrando cuerpos. Y luego, el rostro de un hombre idéntico a Fabián, con uniforme de 1869. Era su antepasado, pero también era él. La sangre recuerda. El ciclo se alimenta. ¿Vas a olvidarlo, o vas a honrarlo? Dijo la voz. Fabián tembló. Sintió los pasos detrás. El Regimiento 72 había llegado. Uno a uno, soldados espectrales formaban una línea perfecta frente al lago. Llevaban el estandarte ennegrecido, y en sus ojos había obediencia eterna. El espectro del comandante, el mismo que lo había salvado niño, emergió del agua. Tú eres el último. Si nos olvidas, quedaremos libres. Si nos recuerdas, marcharemos por ti. ¿Qué eliges? Fabián miró a Lía. Ella sacó el rosario. Lo colocó en sus manos. Tu historia no te define. Tus decisiones sí, susurró. Fabián levantó el rosario. La luz del amanecer atravesó el bosque y tocó el Ojo de la Sangre. El agua comenzó a evaporarse, y con ella, los espectros gritaban. No era dolor, era liberación. Declaro el fin del pacto. El ciclo termina conmigo. Los libero. Gritó. El estandarte del Regimiento 72 ardió. Los soldados soltaron sus armas.
Uno a uno, fueron desapareciendo en partículas de ceniza dorada. Solo el comandante quedó. Se acercó, le puso una mano en el hombro, y con una mirada de orgullo, desapareció con una última palabra. Gracias. El silencio volvió. La tierra dejó de vibrar. El ojo de la sangre se secó, revelando en el fondo un círculo de huesos y armas oxidadas. Fabián cayó de rodillas. Ya no temblaba. Ya no veía el pasado. Por primera vez en meses, el tiempo fluía normalmente. Lía se acercó, lo abrazó. ¿Y ahora? Ahora, la historia será contada como fue. No como fue manipulada. Juntos, salieron del bosque. En una última escena, en un archivo antiguo, Fabián guarda los documentos recuperados, el diario, el rosario, y una carta. Si alguna vez el ciclo vuelve, que quien lo encuentre sepa, no hay cadenas más fuertes que el olvido. Y así, el pacto de sangre quedó enterrado. Pero la historia, nunca duerme del todo. Si te estremeció esta historia, suscríbete al canal, porque aún quedan senderos sin recorrer y voces que exigen ser escuchadas. Esto recién empieza. Y lo peor, aún no ha despertado. Nos vemos en el próximo capítulo.